muy buenas noches a todos. Rami, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Rami, hoy vamos a dar hacer un programa muy difícil, tal vez el más complicado de todos, y nos ha llevado este episodio a, yo creo que precisamente por lo que en los últimos episodios hemos venido reflexionando y hemos llegado, queriéndolo o no, a la presencia del mal o a la necesidad de confrontar el mal. Y si recuerdas en el episodio último de Los Santos, cuando abordamos el tema de Bartolo Longo, pues de inmediato nos llevó justamente a mostrar como una realidad palpable en el mundo la existencia del mal y de un mal no necesariamente medio genérico, sino como bastante concreto. Concreto. Y yo diría, Rami, que en los últimos años, digamos que nosotros hemos visto una creciente presencia de imágenes, de performances, de discursos visuales que giran en torno a lo oscuro, a lo perturbador, a lo simbólicamente violento. Y esto no es una teoría, Rami, marginal, ni tampoco es una teoría de la conspiración. Son hechos documentados que muestran cómo ciertos sectores del poder político o del poder mediático o del poder cultural de Hollywood se han rodeado o incluso protegido, digamos, de expresiones artísticas profundamente inquietantes, Rami. Sí, yo diría que esto es más que simples expresiones artísticas. En efecto, va más bien bajo la apariencia de expresiones artísticas, lo que se está haciendo es verdaderamente actos de culto a Satanás, así de simple. Y es que tenemos que ser conscientes de que el mundo espiritual está dividido. Están las entidades que son de Dios y las entidades que no son de Dios. Esa es la división. Y el que no es de Dios está contra Dios. Y el que está contra Dios está desde luego contra el ser humano. Esa es la lógica que no tiene discusión, porque pensar lo contrario, pensar que existen seres como neutrales o que no hacen daño o que están por ahí pero no tienen ningún impacto, pues es simplemente renunciar a la lógica de que todo lo creado, toda la creación debe girar en torno a Dios para hacer su voluntad. Lo que no gira en torno a Dios, lo único que no gira en torno a Dios en la creación es lo que se rebeló contra Dios. El primer rebelado contra Dios es Satanás, efectivamente, el ángel caído, que siendo considerado el ángel más bello de la creación, Luzbel, termina enamorándose de sí mismo al punto en que se revela a Dios, porque dice, ¿cómo es posible que yo tan perfecto tenga que obedecer, un sentido corrupto del concepto de obediencia, a otra persona o a otro ser si yo soy perfecto? Y en ese momento entonces se produce esa gran batalla en los cielos en donde efectivamente caen muchos ángeles y son las huestes de este ángel caído, las huestes del infierno. Y de ahí en adelante, pues surge toda la disyuntiva que termina concretándose en la historia de la humanidad, porque efectivamente, siendo el ser humano la criatura más parecida a Dios, porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente el demonio pues siempre va a querer atacar a Dios a través de su criatura. Y en esa discusión estamos nosotros, en esa pelea estamos nosotros, y así, y esa es nuestra vida. Sí, mira que yo, digamos que en este tema, lo que tú estás planteando, yo lo académicamente, digamos, o dentro de la catequesis que uno recibe a lo largo de la historia y más allá de una reflexión, digamos, teórica, pero muy superficial del problema del mal, yo no he tenido, digamos, nunca como esa inquietud de meterme más a fondo en estos temas. Sin embargo, mira que a mí me ha pasado una cosa bien interesante y es que yo en algún momento de mi vida, tal vez en el 2012, 2013, yo empiezo a ver ciertas manifestaciones por la televisión donde
las discusiones de las que yo participo, por ejemplo, en el caso del aborto, donde yo veo a los opositores del aborto, digamos que en una época yo los veía muy racionales, muy académicos, intentando formular razones de su postura equivocada, pero por lo menos había un intento de mostrar, digamos, una cierta racionalidad, una cierta discusión o apertura de las ideas. Pero llega un momento reciente que yo lo creo poner más o menos hacia el 2012, 2010, donde ya empieza uno a ver una manifestación distinta, ya empiezo a darme cuenta que hay personas que no quieren escuchar las razones, que ya el problema es, incluso recuerdo a alguien que decía, sí, yo acepto toda la prueba científica de la existencia del ser humano a partir de la concepción y la respuesta que daba es, y yo sigo teniendo derecho yo le dije, pero es un asesinato. Sí, llámalo como tú lo quieras llamar. O sea, ya llega un punto donde crudamente asumen el papel. Y después viene todo el movimiento de multicolor, donde empiezan a exhibir, y que lo hablábamos en otro episodio, digamos, con orgullo, una serie de eventos no aptos para niños incluso, y empieza a envolver como en una cierta, no sé, en un halo misterioso de la conciencia colectiva, y empieza todo el mundo a poner banderitas multicolores no sé, en sus perfiles de Facebook, y empieza a ver como una exaltación de este tipo de cosas Que fíjate que que incluso ofenden a son Dios. actos de rebelión, exacto, son en sí mismos actos de rebelión y esa rebelión es contra la naturaleza misma de la criatura. Y es que la criatura decide que no quedó bien hecha, que Exacto, así como está no es, y que la criatura sí sabe cómo debería haber sido, y entonces la criatura empieza a intervenirse física exacto, y psicológicamente para rebelarse a exacto. la existencia. Ya es como la exaltación del mal desde la criatura caída a la que no le importa además exaltar ese mal. Es como casi que como retando al mal, diciendo, sí, yo pertenezco y no me importa lo que tú pienses. Y eso es muy difícil de asimilarlo. Y yo recuerdo un video en el 2013, yo no sé si tú lo viste, que fue muy viral, de una manifestación de unos jóvenes en una catedral, creo que era la Catedral de San Juan en Argentina, donde ellos hacen una fila y empiezan a rezar el rosario, y de pronto aparece un grupo de mujeres, de feminazis o Feministas. feministas, Sí. así las llama Agustín Laje, eh, que ellos estaban rezando digamos, el rosario pacíficamente, mientras eran rodeados por este grupo de mujeres que los empezaron a insultar, a, A escu escupir. a Mm. escupir, se quitaban la ropa, hacían una cantidad de actos obscenos delante de ellos, creo que les tiraban cosas, cosas incluso feas, así, es decir, hubo como una radicalización en un momento determinado de la historia de estos grupos en los que ya en lugar de ser simplemente contestatarios, y yo no estoy diciendo ni estoy negando que en otra época no había también tirada de piedras en los movimientos de izquierda de las universidades, y nosotros que en Colombia lo padecimos muchas veces, pues los muchachos salían, las juventudes, y tiraban piedra y rompían media ciudad, pero digamos que ya esto se trasladó a temas como los que estamos mencionando, y muy particularmente dirigidos a los católicos o a los cristianos. Y entonces ve uno que es un fenómeno que, digamos, a mí me ha preocupado mucho, pero también otro, Rami, tú sabes que cuando antes perdíamos las elecciones, la izquierda o la derecha, los conservadores o los liberales, los demócratas o los republicanos, pues había una cierta tristeza. Es como cuando uno pierde la final de un partido de fútbol, el equipo de uno, ¿no? El Nacional no logra ser campeón, en mi caso, y pues yo me pongo triste 1 o 2 días, pero no pasa nada. Digamos que lo mismo pasaba con la política, perdió nuestro candidato, eh, pues, o sea, era doloroso, pero no pasaba mayor cosa. Hoy en día, sin embargo, y lo estamos viendo, que pierde un candidato de izquierda y solo de izquierda, y la izquierda sale enfurecida al día siguiente a gritar, a quemar ciudades, a hacer una cantidad de espectáculos bochornosos. Y a mí me llama mucho eso la atención porque yo no sé si tú ves te acuerdas del caso de las Karens que llaman acá,
que son como esas mujeres que han sacado muchos chistes al respecto y muchos memes, que se convirtió muy viral. Déjame, yo miro si encuentro el video. Y en ese existe, digamos, dura muy poco, que es una persona cuando pierde Hillary Clinton en el 2016, se agarra, no, se tira al piso a gritar. Y esto se ha convertido en algo muy común. En las últimas elecciones, en las pasadas, en las del año pasado, pasó exactamente lo mismo. Y tú puedes encontrar 100 videos facilito en el Internet donde hay expresiones como esas. It's a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th President of the United States of America, Donald. I am so sorry to my world. I am so sorry to my world. This is not what we want. We will face challenges. There's so much potential we will get the job done. for beauty and for devastation. We gather In this one moment, it's almost incomprehensible that they can exist right now. Ok, suena hasta un poco chistoso ver la exageración de esa reacción. Y uno quisiera pensar que es un caso aislado, pero como lo decía yo ahora, reiteradamente, yo para este programa quise como traer unos 4 o 5 videos de esos, pero todos son groserísimos, porque ya es la expresión del insulto frente a quienes votaron o votamos por Donald Trump, porque ellos no admiten, digamos, que su candidato haya perdido. Yo le quisiera decir de pronto a los oyentes que buscaran en X, que escriban la palabra liberal tears, lágrimas de los liberales. Hay un grupo además que se llama así, para que vean que lo que estoy hablando no es un invento. Hay una cantidad de videos de personas que publicaron menos precisamente eso con un dolor como lo de esta persona que se convirtió como en el símbolo de esa generación de cristal, ¿no? Dime. Porque esto tiene también otro aspecto que es en las últimas elecciones aquí en Colombia, en la posesión del presidente se ha acuñado esta idea y esta como especie de costumbre de irse a posesionar ante autoridades indígenas. Recuerdo que el primero que yo vi fue a Santos, porque él se creía pues como muy indigenista y todo esto, y entonces fue y se posesionó ante los mamos en Santa Marta, pero de ahí en adelante han sucedido, siendo tal vez el momento más alto de este tipo de episodios en las elecciones donde ganó Petro. Por distintas razones yo tuve que estar presente en la Plaza de Nariño, al frente del Congreso, durante los días anteriores, y duraron más o menos 3 días haciendo todo tipo de aquelarres, danzas tribales, rezos, quemaban chamizos y matas, digamos, hasta el día de la posesión prácticamente. Esto era como brujo tras brujo, o chamán tras chamán, o mamo tras mamo, celebrando la elección de Petro. Entonces, está presente esa actitud, por lo menos, como lo estamos viendo hasta ahora, tanto cuando ganan como cuando pierden. Es como efectivamente una alusión a un ser espiritual superior al que o le gritan cuando pierden y le claman ayuda o le celebran cuando ganan. Sí, pero además de eso, claro, pero digamos que en este video que yo acabo de mostrar no se refleja tanto eso como la idea de que estamos en presencia de personas que ya racionalmente son incapaces, y en esto es un tema que yo me quisiera meter, porque en el caso del 2013 de estos jóvenes que están rezando el rosario y que empiezan a insultarlos, que es un poco la actitud de esta mujer que nosotros estamos viendo, que no admite que personas piensen distinto. Yo no sé hasta qué punto, yo no soy experto en eso, hay una presencia o una afectación o una influencia de tipo satánico en estas personas, que no permiten, que no admiten que el mundo sea diferente al que ellos han creado. Yo diría, Rami, para concluir, digamos, en esta partecita, simplemente que yo creo que hay algo más
algo más profundo que simples fallas en la educación de estas personas o el famoso que hemos hablado muchas veces, lavado de cerebro. Es decir, no se trata solamente de inmadurez o de que les dimos trofeos a todos. Cuando tú y yo crecimos, nosotros participábamos en competencia y le daban trofeo al que ganaba. Y pare de contar, y si acaso a los 3 primeros, y el cuarto ya no recibía nada. En cambio, hoy en día, desde un tiempo acá, de hace algunos años acá, se le da trofeo a todo el mundo. Hay un cómico aquí que yo recomiendo mucho, que es Sebastián Maniscalco. Es extraordinario y él tiene muchos episodios donde critica este tipo de actitudes, de cómo se convirtió esta generación en una generación de cristal, ¿no? Lo que hicimos fue, y es eso, es como formar una generación que no sabe perder, que no tolera la diferencia, que ese es el otro punto que también hemos tratado en muchos episodios, y que en lugar de argumentos, Rami, responde con gritos, como lo que vimos en esta persona en este video. Y por lo tanto, sí, yo sí pienso que se creó una generación de cristal, pero mira, es una generación que no es frágil en el silencio, sino que se rompe a golpes si alguien piensa distinto. Es una generación que no acepta la contradicción, que no dialogan, que no debaten, que exigen obediencia. Pero ojo, una obediencia emocional. La obediencia no son porque no tienen razones, es simplemente la emoción. Y si tú no te alineas con ellos, ellos no lloran, ellos más bien te cancelan, te insultan, te acusan o salen a gritar con esos berrinches que estaba haciendo esta persona, Rami. Y permanecen en repetir y repetir el mismo punto, como si al insistir en lo mismo, eso cambiara la realidad, porque están acostumbrados a hacer que la realidad se transforme en sus cabezas a partir del discurso. Y esta desviación entre lo que está sucediendo afuera de ellos y lo que piensan, pues les termina haciendo cortocircuito muy rápidamente, porque entonces no hay coherencia entre lo que viven y lo que están pensando y la forma en que están interpretando la realidad en la que están. Es una situación muy compleja y efectivamente cada vez más se ve en el escenario de la discusión pública y en la política, que es donde más problemático se convierte, porque desde luego debatir ideas, debatir políticas, debatir propuestas, debatir proyectos con personas que sencillamente no están preparadas para el debate, para la discusión, para la contradicción, pues es imposible. Y yo diría que donde esta dinámica siga cogiendo fuerza, pues la solución va a ser la violencia, y eso sí va a ser gravísimo, porque eso implicaría una involución de la humanidad de varias décadas de aprender a resolver problemas dialogando. Muy bien, pero yo quisiera agregar otra cosa, que es que no solamente una generación de jóvenes que a veces le achacamos todas las fallas de lo que existe, también hay mucha gente adulta que también ha asumido esa misma postura. Si tú conoces un medio de comunicación acá, o un programa mejor, que se llama The View, que son unas mujeres donde está Whoopi Goldberg, ¿no? Que generan, y lo estoy hablando pensando en ellas, pero son muchos periodistas que muestran o demuestran con sus actuaciones como una actitud muy semejante a la de esta señora. No admiten que la gente piense distinto a ellos. Cuando gana Trump, aquí lo llaman el Trump Derangement Syndrome, que es como una enfermedad, ¿no? Y se han inventado pastillas. De hecho, hay una literatura jocosísima alrededor de eso, porque además los conservadores aprovechan todo eso para burlarse de esta gente. Pero es que llegan al extremo, de verdad, Rami, y Trump lo decía hace algún tiempo, decía: yo puedo llegar a descubrir la cura del cáncer o de la peor enfermedad, y ninguno de estos tipos me lo va a reconocer, porque hay una cerrazón ya completamente de su alma, de su ser entero, frente a estas cosas. Y ahí es donde a mí me preocupa el punto, porque el alma académica mía pura, que yo siempre la llamo, siempre es un alma confiada en que yo puedo entrar en una argumentación contigo que piensas distinto a mí, y que yo puedo de alguna manera buscar romper alguno de tus argumentos y poder penetrar de algún modo o persuadirte de alguna manera para que tú asientas algunos de mis postulados y que yo pueda y logre convencerte. Que era un poco como el juego de argumentación que uno creía podía darse a través de la retórica o a través de la filosofía, a través de las buenas razones, de los buenos argumentos.
pero llegamos a un punto en que esto ya es imposible. Yo por eso en algunos episodios casi que te decía, sin decirlo directamente, pero yo decía, Rami, ¿será que esta batalla que estamos luchando, esta batalla espiritual o esta batalla de las ideas que estamos, es más bien una batalla espiritual? ¿Será que hay unas fuerzas que son superiores a nosotros, que son las que están dominando? Mira, yo este fin de semana me encontré con un amigo mío colombiano que vino a visitarnos, que no lo veía hace por lo menos 32, 33 años. Y nos pusimos a hablar de Colombia y a hablar de la situación, de lo que estaba pasando. Y yo en algún momento de la conversación le decía, pero óyeme, tantas cosas malas que pasan en Colombia, pero uno a veces siente que Colombia no ha despertado, que como que existe, como que, ¿qué pasa? No Y él hemos dice, tocado fondo. claro, y él me decía, primero, no hemos tocado fondo, y segundo, hay una especie como de velo de confusión. Cuando uno lee la Biblia, yo en algún episodio conté que yo me leí toda la Biblia, yo muchas veces veía cómo Dios permitía que ciertos pueblos enteros, para que entendieran algo, él como que de alguna manera nublaba la inteligencia, había una cierta, no les dejaba ver la verdad con algún propósito, con alguna bondad que él tenía en su misericordia mucho mayor. Y yo a veces pienso y veo que en Colombia o en México, fíjate, Colombia y México, que son países con ese arraigo tan cristiano, tan misionero, tan profundamente conservador, y sin embargo hoy son dos lunares de América Latina en cuanto a orden político, en cuanto a orden moral se refiere. Las costumbres morales que uno encuentra, por ejemplo, en Colombia, son terribles, las conversaciones que uno escucha de la gente. Con mi amigo veníamos hablando de estos temas y él digamos que coincidíamos mucho en esa reflexión de que no han llegado a tocar fondo y que existe como una especie de adormecimiento, si se quiere, de la conciencia moral de un país que lo tiene todo y que simplemente va a dejar arrastrarse por las maldades que hay. ¿Tú qué dices? Pues que efectivamente esto no nos lo estamos inventando nosotros, está escrito desde hace más de 2000 años en la Biblia. Y es que San Pablo, cuando se empieza a dirigir a los Efesios, que es una de las comunidades que él fundó, da una serie de recomendaciones. Y al final, al terminar la carta a los Efesios, en el capítulo 6, dice con claridad lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después hace una recomendación de que se tiene uno que armar de la armadura de Dios para resistir eso. Y eso que es una sentencia, digamos, que uno diría, no, es que San Pablo estaba, pues, digamos, hablando ya de los santos y de los espíritus y de los ángeles y de Dios muy elevado, pero no. San Pablo se estaba refiriendo en tono muy práctico a lo que significaba la vida de los cristianos de los Efesios. Y eso es una recomendación que llega hasta nuestros días porque tiene muchísima claridad y muchísima sabiduría. Yo tengo varias historias sobre eso, ojalá las compartamos el día de hoy, pero tal vez la más, digamos, la que más me impactó fue hace unos años trabajando para el Congreso de la República, para la senadora Mila Romero. Estábamos recién terminada la pandemia y volviendo otra vez a la presencialidad. Y recuerdo que la primera semana que me tocó ir al Congreso en la presencialidad, entré y había como una especie de pesadez en el ambiente. Yo no le paré muchas bolas, dije, bueno, pues este es el primer día, debe ser que esto es hartísimo, no sé qué. Bueno, entré al final del día, cuando regresaba para mi casa, era con un dolor de cabeza, una jartera, un cansancio. Bueno, al día siguiente volví y lo mismo, y ya, pero entonces ya fui consciente de que el dolor de cabeza me empezaba desde por la mañana y se me iba acrecentando durante el día. Y ya por la tarde ya incluso no solo era el cansancio, sino ya un peso en los hombros, como si hubiera hecho un ejercicio ahí muy fuerte y entonces me dolían los músculos de la espalda. Bueno,
Eso me siguió pasando por ahí, yo creo que otra semana, hasta que le conté a la senadora Mila, le dije, senadora, vea esto tan raro que me está pasando, y es que yo llego y es nada más entrar y ya, pum, me empieza un dolor de cabeza y no sé qué, y yo no soy muy de pastillas ni nada de eso, entonces la senadora me dijo, ¿y por qué no rezamos? Y nos sentamos ahí a rezar un segundito y se me pasó. Y yo ahí quedé impresionado. Yo dije, uy, ¿cómo así? Pues yo no había sido consciente hasta ese momento del poder que tiene la oración para dispersar ese tipo de situaciones. Y esa noche llegué a mi casa y recuerdo que me habían, una niña muy querida me había regalado un rosario que tenía una bendición especial de algún obispo, bueno, no me acuerdo, y con una cruz muy grande. Entonces yo dije, bueno, pues mañana me la pongo. Al día siguiente me lo puse por fuera y llegando otra vez al Congreso ya no sentí ni el dolor de cabeza, ni el cansancio, ni la pesadez, como que estuve más alegre y de ahí en adelante no me volví a quitar ese rosario. Me lo quité fue ya años después porque hice la consagración a la Santísima Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María, y al final entonces me dieron esta medalla como conmemorativa de esa consagración y esa es la que uso hoy en día y la verdad es que en determinadas reuniones, si yo no tengo esta medallita, es más difícil todo. Sí, hay, digamos que dentro de los sacerdotes que yo escucho mucho, y yo mencionaba a James Blunt, que es exorcista también, y también hay otro, al padre Calloway, que son personajes, digamos, que están como muy afanados en hablar de estos temas. Hay también otro español muy famoso y Ripperger, que es otro que también aquí en Estados Unidos muy famoso, que son sacerdotes exorcistas que nos cuentan que hay una proliferación. Fíjate que el Papa en algún momento, León XIII, tuvo como alguna visión, no sé si tú te acuerdas, que había tenido como una visión en la que le concedía 100 años a Satanás para que hiciera y deshiciera, y es cuando él, digamos, hace la oración a San Miguel Arcángel, y que después que en muchas iglesias se empezó a rezar al final de la misa. Curiosamente en la mía, en la parroquia que yo voy, se hace después de la misa un Ave María y la oración a San Miguel siempre, y es porque, digamos, si los sacerdotes están como muy convencidos. Creo que en México también hubo un exorcismo reciente digo hace 2 o 3 años, que fue muy publicitado, y es porque en el fondo sí estamos viendo que hay una presencia de esas fuerzas espirituales o de esas huestes y principados, como dice San Pablo, que no hay por qué descartar, ni siquiera desde el punto de vista académico. Cuando yo preparaba este episodio, que digamos que era un episodio que no estaba muy previsto de antemano, sino que fue surgiendo en la medida en que nos enfrentamos a los temas anteriores, y es un tema que yo digo y reconozco, yo no conozco muy bien, pero en lo que me puse a investigar, Rami, me encontré con unas cosas aterradoras que quisiera compartir con todos ustedes. Muéstranos. Y son, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas, bueno, Wikileaks. Wikileaks abrió como que los ojos de una cantidad de problemas de este tipo que estaban sucediendo en el mundo, y son unos correos filtrados que mostraron la invitación que hace un artista, creo que en Nueva York, que se llama Marina Abramovic, al político Tony Podesta. Tony Podesta y su hermano, los Podesta, que están muy cercanos a la familia de Hillary Clinton y a Hillary Clinton. Incluso el hermano John Podesta participó como el jefe de campaña de Hillary en el 2016 y ha tenido unos cargos importantes en la política norteamericana. Y es un evento al que ella invita que se llama el Spirit Cooking. Y en ese evento, ¿cierto? Aunque es presentado por la artista como un arte conceptual, en ese evento ella incluye elementos o símbolos esotéricos, frases con contenido sexual y violento pintadas en las paredes como si fuera con sangre, y donde muestran, digamos, esta es apenas una de miles. Hay muchas fotos que logré encontrar en el internet donde hay unas figuras humanas
y donde empiezan a degustar de esas figuras humanas como si fuese una especie de canibalismo. Y eso me llama mucho la atención porque, claro, después yo investigué que hay digamos, hay una gran protesta alrededor, un gran escándalo alrededor de esto que sucedió en el año 2000, creo que 2016. Y sin embargo, parece que después ha habido varias más sesiones de spirit cooking, y si uno indaga un poquitico por esta artista, Abramovic, se da una cuenta que es una señora supremamente extraña y que está muy, muy bien conectada con figuras de Hollywood, con figuras de la política, de la alta política de acá, con figuras, digamos, del arte y con cantantes y del más alto nivel. Y entonces uno se pregunta, es decir, ¿qué hay ahí? No, personas que están dentro de la Casa Blanca o cercanas a la Casa Blanca, como los Podesta. No, yo también contaba en otro episodio, porque lo dice el Father James Blunt, que él fue llamado, creo yo que por Melania, a hacer un exorcismo a la Casa Blanca cuando Donald Trump llega a la presidencia la primera vez. Ahora, en este caso, por supuesto, no se comprueba nada ilegal, no estamos diciendo aquí que haya algo ilegal, pero sí es una inquietud pública que me parece muy legítima, y es por qué estas personas tan influyentes están involucradas en arte que trivializa lo demoníaco o lo violento o el canibalismo, Rami. Y es que no es solo que lo trivialice, porque es que con este pretexto de que esto es cultura y que son ejercicios de la cultura, terminamos metidos en unos líos impresionantes. Si me permites contar una historia que nos sucedió a nosotros en el Congreso, ya después. Pero ven, espérame, si quieres yo termino para mostrar esta imagen, Dale. que es desde este mismo caso de Abramovic, y es que dentro de las expresiones artísticas de ella, y está todo el video cuando ella está dibujando esta pared. Para los que nos están oyendo, estoy mostrando la imagen, digamos, de una pared en blanco con una cantidad de palabras y de frases que dan la impresión de que fuesen escritas como con sangre, y está el video y las fotos donde se muestra lo que ella, digamos, en el momento en que ella hace esa pintura, y los mensajes son demoledores. Por ejemplo, corta con el cuchillo profundamente, o corta en la mitad de tu dedo con tu mano izquierda y cómete el dolor, ¿no? Y arriba está la expresión spirit cooking, o utiliza la orina de la mañana y rocíala sobre tus sueños, o sobre tus sueños de la noche. O sea, son unos mensajes supremamente complejos de analizar, pero que hace parte de una de las personas, digamos, más influyentes dentro de esta visión o versión artística de lo que estoy contando acá. Eso simplemente era lo que... Y también a los que nos escuchan, si quieren investigar de esto está completamente documentado en muchísimos medios de comunicación, y por supuesto los medios de comunicación salen a defender cuando se dio toda esta discusión pública, los defienden, que no, que es una forma de arte, que no se puede pensar mal, que no hay una incitación al canibalismo, y etcétera, etcétera. Y aquí no estamos diciendo nada que hayan cometido algo ilegal. Lo que estamos llamando la atención es que hay elementos muy perversos en un arte, en algo que se quiere o que tiene la pretensión de ser arte, como lo que estamos viendo acá. Exacto, ahora, sí. Por eso quería compartir esta historia, y es que estábamos en el Congreso discutiendo un proyecto de ley sobre temas ambientales, que es este tratado de Escazú, que lo venden como un avance para los temas ambientales, y en realidad lo que tiene es una desarticulación completa de la institucionalidad en el medio ambiente para terminar en manos de activistas, que son los que en últimas pueden objetar proyectos de infraestructura y proyectos muy importantes gracias a las reglas de participación absurdas que tiene este tratado internacional. Bueno, estaban en la última discusión en el Congreso, en la Cámara de Representantes en plenaria, y uno de los representantes a la Cámara, que ni siquiera era de nuestro partido ni nada, llega y le dice a nuestro representante: oye, Luis Miguel, si viste que ahí arriba hay una persona haciendo como unos rezos con una vela y todo eso, ¿tú ya viste eso?
y nuestro representante se volteó y miró y vio, claro, una señora vestida, digamos, como con traje largo, pelo largo, el pelo negro y canoso, ¿no? Como lo que uno pensaría que es una persona que está haciendo eso. Y inmediatamente él llama a la secretaria, pues a la oficina donde estamos nosotros, y entonces entre todos dijimos, no, pues va, eso es una brujería, hay que ir y cortarla. Y realmente nosotros tampoco es que sepamos cómo cortarla, pero por diferentes razones en la oficina hay siempre sal exorcizada y agua bendita. Entonces salió la secretaria, que es una niña encantadora y muy de oración, y salió con sus cositas a llegar a la plenaria. Eso fue muy al principio, entonces hasta como que se iba perdiendo. Y bueno, llega finalmente a las barras de la plenaria y se encuentra con el jefe de seguridad del Congreso, al que ya le han avisado. Pero el jefe de seguridad estaba asustado, porque el jefe de seguridad sabía de qué se trataba, que eso ahí no era cualquier persona haciendo un show cultural, sino que eso tenía mucho más profundidad. Cuando ve llegar a la secretaria, entonces le dice, doctora, siquiera ya vino usted, porque la reconocían ya por ser una niña muy querida y de oración. Entonces le dijo, siquiera llegó usted, venga, siga, porque no estaban dejando entrar a nadie, entonces la dejaron entrar a ella. Y ella cogió con el agua bendita y con la sal y empezó a aspersarla por el lugar, por las barras, que eso son como unas tarimas. Y entonces, en ese momento, claro, la señora que estaba sola en las barras con una vela, con unas imágenes y con unos bulticos que eran como una especie de muñecos negros y cafés, la ve, la mira con una mirada, dice mi amiga, que ella sintió pues como que había mucho odio en esa mirada, pero al ver que ella seguía aspersando las cosas y orando, no le quedó más remedio a esta señora que apagar la vela, recoger los corotos e irse, ¿sí? Y eso inclusive salió por los noticieros y todo, que estaban haciendo brujería, porque lo alcanzaron a filmar desde la plenaria de la Cámara. Y lo que sí es cierto es que, a ver, nosotros tenemos una vida espiritual relativamente rica en cuanto que frecuentamos los sacramentos, tenemos nuestra oración individual, y la verdad es que gracias a esa vida espiritual, tú y yo y muchos otros cristianos entendemos que nuestra vida tiene un respaldo, que lo que hacemos tiene una coherencia con la voluntad de Dios. Bueno, pues estas personas también piensan lo mismo, ¿sí? Y si piensan lo mismo, yo no creo que sean por bobos, yo no creo que sea por ignorantes, yo no creo que sea porque simplemente no tienen nada más interesante que hacer que ir a hacer una brujería en el Congreso de la República. No, yo creo que estas personas han encontrado que ahí también hay unos poderes y hay unas presencias y hay unas fuerzas que operan para los fines que ellos necesitan, ¿sí? Y ahí es donde yo veo claramente que la pelea en la que estamos nosotros, además es que lo hemos visto en este podcast, porque es que es como tú dices, hemos discutido sobre batallas de ideas, ¿sí? Pero al final siempre nos ha quedado la conclusión, es que esto no es solo la idea, esto no es solo la confrontación racional entre una persona que opina una cosa y otra que opina la otra, porque efectivamente llegamos a un punto en donde ya la razón se rinde. Y cuando la razón se rinde, lo que empiezan a aflorar es este tipo de fenómenos de naturaleza espiritual, en donde claramente hay una confrontación entre el bien y el mal. No, de acuerdo. ¿Cómo es ese dicho? Que las brujas no existen, pero que las hay. Que las hay. No, y efectivamente, fíjate que en San Bartolo Longo lo veíamos como él, y tú tocabas el tema de la voluntad, el asentimiento que hace la persona de elegir. La persona finalmente elige si quiere o no quiere seguir ese tipo de entidades. Es un tema muy complicado, pero yo quisiera quedarme un momento en los Podesta, porque es otro tema que a mí
digamos que me ha impactado muchísimo desde hace muchísimos años cuando me enteré por primera vez, que pensé que no era cierto, pero que en las investigaciones que hice, digamos que todo esto está rodeado mucho de ataques de teorías de la conspiración. Entonces uno muchas veces se ve, no, es una teoría de la conspiración, descártela, pero hoy en día uno ya no puede descartar las teorías de la conspiración porque todo lo que nos dijeron, por ejemplo, de la pandemia, que era teoría de la conspiración, terminó siendo verdadero. Entonces, como le decía yo a alguien, se me muestran que encontraron el perro a cuadros. Creo, o sea, si eventualmente puede existir el perro a cuadros. Entonces, uno no puede descartar eso sin antes hacer una confrontación crítica de las fuentes que están tratando de mostrar este tipo de cosas. Es verdad que los Podesta tienen un arte, por ejemplo, muy extraño, obras, digamos, altamente perturbadoras. Esa era la pregunta que yo me hacía en el 2017 y 18 cuando me enteré por primera vez de esto. Representaciones, por ejemplo, de niños amarrados, imágenes de cuerpos desmembrados o decapitados, o el arte que utilizaban ellos de una artista europea cuyas obras incluyen niños flotando, humillados, en contextos oscuros. Y mira que sí, y aparecen las fotos y están los testimonios de que sí, que es un arte, pero obviamente ellos o se defienden o explican que simplemente son expresiones ingenuas, artísticas, que no tienen nada que ver con una simbología perversa que nosotros queremos o quisiéramos mostrar. Pero uno busca en el internet y uno se los encuentra. Ahí lo estoy colocando de tantas fuentes que uno puede encontrar. O sea, ¿quién tiene un arte como el de niños amarrados por detrás? ¿Cuál es el propósito de tener ese arte? Mira, hay una persona que se llama Liz Crokin, que invito a nuestros oyentes que la sigan en X. Esta es una periodista que tuvo muchos problemas en algún momento determinado porque fue de las primeras que empezó a denunciar estos hace muchos años y empezó a ser cancelada y empezó a ser burlada y empezó a ser perseguida por los medios de comunicación. Por fortuna hoy con la llegada de Elon Musk, pues las cosas han cambiado muchísimo y hay un ámbito de expresión muy importante frente a estas cosas. Busquen en el canal de ella un documental, Out of the Shadows o algo así, no me acuerdo, con la palabra shadow, donde la entrevistan a ella, pero entrevistan también a muchas personas de Hollywood que cuentan unas historias muy complicadas para uno entender que el mal en el mundo es mucho más grave de lo que nosotros nos están diciendo. Es decir, que existe eventualmente redes de gente de crimen organizado en contra de los niños. Hoy veía yo un programa esta tarde de Pablo Muñoz Iturrueta que hablaba sobre la protesta, esto es al margen, hablaba de la protesta de los canadienses, como que están enfurecidos, las familias de canadienses van a boicotear una cantidad de colegios porque los colegios están imponiendo la ideología aquella. Entonces, él habló en los primeros 15 minutos, hace alusión a LG, al abecedario y al TRAN, pero en todos los momentos en que lo habla, esto es YouTube, corta la frase, como que hay en la edición, suena como que si la palabra y el vocablo no lo utilizara, porque seguramente lo censuran, y es algo que tú y yo no hemos hablado de ese tema, mi querido amigo Rami. A nosotros eventualmente nos estamos metiendo en unos temas tan complicados que llegará el momento en donde los algoritmos empiecen a captarnos. Claro, en este momento no, porque todavía tenemos muy pocos, muy buenos sí, pero muy pocos seguidores, pero cuando nosotros empecemos a crecer y nos empecemos a volver famosos, nos van a empezar seguramente a eliminar y vamos a tener que empezar a incluir piticos o vacíos dentro de las frases. Por eso lo que estoy diciendo acá es un poco medio cifradamente con el tema de los niños, porque no quiero emplear la palabra por el algoritmo, pero es posible que existan redes destinadas a maltratar a los niños y abusar de ellos. Y hay un caso muy famoso que es que tampoco lo quiero decir, porque, bueno, es de una pizzería, donde también se involucra en el 2016 y los medios, como siempre, salen a desvirtuar, debunked. Eso está completamente ya descartado, desvirtuado. Pero resulta que esta señora Liz Crokin tiene demasiados elementos de juicio donde hay unas cosas bastante sospechosas
por el lenguaje, por Wikileaks, vuelvo a Wikileaks, hay correos donde se utilizan de una forma descontextualizada ciertas palabras, como perros calientes, como pizzas, como cierta comida, y eso tiene como que una indicación de que si hablas de perro caliente se refieres a un niño, si hablas de pizza, algo así. Está metido Barack Obama. O sea, hay una cantidad de temas ahí detrás que, repito, yo no soy experto en eso, y aunque no hay pruebas judiciales, digamos, directas de esta teoría que plantea esta señora Liz Crokin, lo cierto es que los correos sí revelan como una especie de códigos extraños o menciones muy poco claras o conexiones por lo menos muy inquietantes, Rami. Algunos símbolos, algunos entornos, y algunas conexiones uno logra mirar que realmente sí son reales, que cómo así que los Podesta aparecen con estas, ¿no? Con estas imágenes acá y también vinculados a esta otra artista y una serie de cosas bien interesantes. De manera que yo creo que ese es un tema que tenemos que investigar, o que el que quiera puede investigar. Mira, lo interesante de esta señora de Liz Crokin es que ella puso en evidencia a Jeffrey Epstein con mucha anterioridad a que tú y yo nos enteráramos del problema de Jeffrey Epstein. Ella ya sabía lo que había pasado con Jeffrey Epstein, las conexiones entre el poder político, Hollywood, ciertas prácticas oscuras. De hecho, hay algunos actores que han sido cancelados por Hollywood porque intentaron contar historias oscuras de lo que pasaba ahí. Y bueno, no vayamos muy lejos. En este momento está Didi sufriendo un proceso muy complicado, donde eventualmente pueden salir muchos temas de estos, de la posible existencia de redes de encubrimiento institucional. Ese es un tema que a mí me preocupa mucho y que, por ejemplo, Donald Trump también lo toca en su campaña y dice, hay redes de prostitución que vamos a perseguirlas frente a los niños y si uno mira las noticias, que los medios no te las muestran, pero que los medios que yo sigo sí, donde en las últimas, no sé, 6, 8 semanas han aprehendido no sé cuántas personas por ese problema. De manera que ahí debe haber algo más allá que no nos quieren contar. Y si esto es así de grave como lo plantea esta señora, pues me parece que si hay unos elementos diabólicos muy claros que estamos empezando a conocer en nosotros, Rami. Sí, sí, yo creo que esto es generalizado. Lo que pasa es que yo creo que en la medida en que el mundo se ha descristianizado, la tensión o la atención, mejor, por este tipo de temas ha aumentado, porque es innegable que la vida espiritual es una realidad. Entonces, si no está Dios presente, pues ese vacío se llena con el otro. Eso es así de simple. Pero mira, Y efectivamente, si el otro utiliza el poder que tiene por ser un ángel y tener la naturaleza angélica, pues obviamente eso termina haciendo estragos y termina primero asombrando, porque efectivamente esos actos de poder del diablo pues asombran y pueden llegar a persuadir y a convencer y todo eso, pero al final del día terminan esclavizando, que ese es el problema, porque es que mientras que Dios cuida sagradamente nuestra libertad, el diablo está permanentemente interesado en quitárnosla, en obligarnos por la fuerza de nuestra propia voluntad, que es lo más impresionante, a hacer el mal, a cerrarnos al amor, a cerrarnos a Dios, a cerrarnos a entender al prójimo, a acoger a todo lo que significa ser cristiano. Y eso sin duda se ve a lo largo y ancho de nuestra sociedad en la actualidad de maneras complicadas. Yo tuve la oportunidad de tener una experiencia como una especie de retiro espiritual, pero que duró 6 meses, en donde estuve acompañado por una serie de jóvenes entre 18 a 30 años más o menos. Yo era uno de los más mayorcitos, y en esa experiencia
pues había muchos procesos. Primero un proceso de sanación, un proceso de perdón, un proceso de revisión de cara a Dios de la vida de cada uno, y eso fue muy, muy bonito. Para mí fue impresionante, pero después, o más bien durante ese proceso, se iba evidenciando que había algunos muchachos que tenían algunos problemas que eran más allá de lo que a mí me tocaba. Sí, digamos, yo tenía mis temas de sanación, seguramente, algún corregir y enfrentar muchos de mis propias incoherencias. Y estos muchachos, además de hacer eso, se evidenciaba que tenían algo más, que tenían una influencia extraña que no era propiamente de ellos. Y en algunas oraciones que se hicieron, que le pedían a nuestro Señor básicamente que liberara y que sacara cualquier presencia que no fuera de Él, de las personas que estábamos ahí. En algunas ocasiones, unos muchachos que hicieron Ouija, que hicieron Charlie Charlie, inclusive uno que la mamá lo consagró al diablo. Sí, eso contaste en el pasado. Sí, pero entonces se retorcían mientras hacía la oración, y esto era, no sé, podían suceder 10 minutos completos en donde estas personas empezaban a gritar, además con unas voces que no eran las de ellos, unas voces gruesas y a proferir insultos y todo esto. Y bueno, tocaba pues obviamente acabar la oración en ese momento, y bueno, y al final estos muchachos, uno les preguntaba, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sintió? Porque pues yo con mi falta de prudencia, pues yo, a mí sí me parecía que eso era muy raro. El Yo Rami quería es... ver, claro, yo quería ver que el tipo que había pensado, que estaba sucediendo mientras eso. Entonces, en unos casos no se acordaban de nada. Y se sentían extenuados, terminaban sudando, deshidratados, cansados, pero no se acordaban de nada. Y en otros casos, que fue uno en particular, el del muchacho este que fue consagrado al demonio, sí se acordaba, pero se acordaba teniendo claridad de que él no estaba en control de su cuerpo y de lo que decía, y que era como una presencia, como un inquilino en su propio cuerpo y en su propia mente que no le permitía hablar, ni expresarse, ni moverse, ni ser dueño de sí mismo. Eh, yo sé que esto pues, es difícil de entender para algunas personas. Seguramente algunos de mis familiares me van a llamar después a preguntarme cómo es eso. Pero la verdad es que yo lo vi. Yo estuve ahí, yo estuve presente, yo fui testigo. Yo puedo acreditar y dar fe de que estos muchachos, después de 6 meses de oración y todo eso, lograron cambiar mucho, no solo en sus vidas y en la perspectiva que tenían frente al mundo, sino también de sentirse oprimidos, sentirse influenciados, sentirse que no pertenecían a sí mismos. Hoy seguimos siendo amigos, hablamos, nos llamamos periódicamente para ver cómo estamos cada uno, y la verdad es que gracias a esos ejercicios espirituales que fueron muy intensos, estos muchachos hoy tienen una perspectiva de la vida completamente distinta a la que tenían cuando yo los conocí por primera vez. Rami, pero es lo que tú estás tocando, lo que estamos tocando, si uno se va a los evangelios, fíjate que los mayores milagros en cantidad, en número de milagros que hace Jesús es sacando demonios. O sea que el tema no es, digamos, extraño, es una realidad, existe, y hay un mal en el mundo clarísimo, y lo estamos viendo nosotros en pleno siglo XXI, expresado en unas manifestaciones que las hemos tratado de mostrar acá, donde hay una confrontación directa a sus mandatos, hay una burla, hay un desafío, casi que hay un orgullo por mostrarse en contra de los mandatos de Dios, que es lo que a mí me llama mucho la atención y lo que me parece tan extraño al nivel de, digamos, de exposición de la maldad a la que hemos llegado. Se llama artistas, o se llama arte conceptual, o se llama simplemente, no, es el orgullo con el que estamos mostrando esto. Ese tipo de, lo que hablamos en el episodio pasado sobre el tema del aborto,
si uno mira el crimen del aborto, a mí me parece yo no encuentro un crimen peor que el aborto por todo lo que está involucrado allí. No es porque se mate solamente un ser humano, es porque quien lo mata y porque ¿En qué circunstancias? En las circunstancias y en la indefensión, y es en la no posibilidad de ser o de existir, de llegar a una existencia plena. Y con los argumentos con los cuales se hace y con el poder que hay detrás, con las sentencias pésimas, además, que las hemos hablado nosotros, que no hay una más mala, las de la Corte Constitucional Colombiana o incluso las de acá, incluso la última que despenalizó, que envió el caso a los estados, es una sentencia muy regular también en cuanto a su fundamentación, pero uno entiende que en el fondo lo que hay es un compromiso con la maldad. Hay una lucha entre el bien y el mal muy fuerte y que nosotros tenemos que vernosla con estos poderes oscuros que no son solamente unos poderes que son ideologizados, pero que no quieren escuchar razones, sino que están completamente que ya han asumido una voluntad de poder o una voluntad del lado oscuro y de la cual es muy difícil salir. Yo quisiera simplemente terminar con el tema de que también me llamó mucho la atención aquí en el 2015, que también otro escándalo que quisieron implementar, fundaron una especie como de templo satánico oficial y el IRS, la entidad que organiza los impuestos acá, les concede, digamos, un estatuto a esta entidad, y aquí por el tema de la libertad religiosa, pues les dan ciertas prerrogativas. Y ellos fundan esto como con el propósito de hacerle contra a los cristianos y empiezan a fundar una serie de cosas bien interesantes, terribles, como por ejemplo los clubes satánicos en los colegios, lo que llaman acá el after school. En el after school los niños se quedan, muchos niños haciendo alguna actividad extracurricular, y una de esas actividades es estudiar, por ejemplo, la religión, y otra es hacer deporte o lo que sea. Bueno, ellos quisieron entrar, y ya lo están haciendo en algunos colegios a partir del 2015 o 2016, están queriendo entrar a los colegios para hacer el after school de clubes satánicos. Imagínate el tema tan complicado. Y quisieron en Detroit y creo que en otro estado imponer o poner o exponer en un lugar público la estatua de un demonio, de Baphomet, que es digamos que tiene un cuerpo humano, cabeza de cabra, alas, dos niños mirándolo, que es un tema bastante complicado, Rami. Y incluso ellos, cuando yo estudiaba el tema, ellos demandaron a Texas, que es donde yo vivo. En algún momento pierden la demanda en 2 instancias, porque ellos quieren irse en contra de las leyes que aprobó Texas de protección a la vida, y ellos plantean, esto es un bill que se dio aquí, que prohibía los abortos después de la detección del latido fetal, y entonces este Satanic Temple los demandó alegando que esa ley violaba su libertad religiosa, porque mira esto, el aborto forma parte de sus rituales satánicos. Ese fue el argumento que ellos esbozaron. El aborto es un ritual religioso para ellos que celebra la autonomía corporal. Mírame los argumentos. Y decían que esa ley interfería con el ejercicio de su religión, que está protegida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, esto fue litigio estratégico, que lo hemos tratado en otros programas. Ellos sabían que iban a perder esto clarísimamente. Lo que estaban buscando ellos es simplemente desafiar leyes pro vida, buscando ridiculizarlas. Quieren esforzar al sistema judicial como a poner en igualdad sus ritos con los valores cristianos. Quieren provocar reacciones culturales que alimenten, digamos, esa narrativa anticristiana. La demanda fue desestimada por 2 cortes hasta ahora, porque uno no sabe qué más puede pasar. Yo no creo que con el gobierno Trump vaya a pasar algo más allá, pero eventualmente las cosas pueden cambiar y uno tiene que estar muy atento a esto, porque utilizan el sistema legal como para odiar lo religioso, como lo hizo Mónica Roa también con el tema del aborto en Colombia, que ella promovía demandas
con el propósito de perderlas, pero ganando la sensibilización de estas cosas. Como mi esposa me dice que no puedo hablar en estos programas sin la fuente, cosa que tiene toda la razón, pues déjeme poner la fuente acá en ABC de lo que fue el templo satánico, y aquí lo de la demanda de ese templo satánico a Texas en contra de la... derecho religioso al aborto. Imagínense. Bueno, muy bien, Rami, vamos terminando. Yo quisiera dar como esta conclusión. Digamos, estos hechos no deben ser abordados con sensacionalismo, pero yo creo que tampoco deben ser ignorados. Lo que antes era como marginal, hoy se presenta en forma de arte o progreso artístico, libertad de culto. Sin embargo, el uso de símbolos infernales o la presencia de niños en esos contextos tan perturbadores, la inversión moral que convierte la muerte en un acto celebrado, pues por lo menos deberían hacernos a nosotros preguntarnos qué están normalizando y por qué solo se puede ridiculizar lo cristiano pero no lo perverso. ¿Por qué nos atacan a nosotros cuando nosotros queremos hacerle frente a sus actuaciones? Disertar sobre estos temas no es caer en una paranoia, sino, pienso yo, abrir los ojos frente a un mundo que, Rami, muchas veces aplaude lo oscuro y censura la luz. Con eso yo creo que cerramos un capítulo que teníamos que abordar tarde o temprano y, bueno, no sé cuáles sean tus conclusiones. Pues yo quisiera cerrar con una nota tal vez personal, y es que sin duda la presencia del mal y de los espíritus malignos y del diablo y de las brujas y todo eso es una realidad. Eso yo no lo he visto y lo he padecido, de hecho. Pero hay una verdad clarísima y diametral, y es que al final Dios gana. Dios siempre triunfa. El diablo nunca tendrá poder sobre Dios, ni sobre la Santísima Virgen. Es que recordemos que en la Biblia dice claramente que es la Virgen la que le pisa con su talón la cabeza a la serpiente, y eso es lo que más indigna al diablo de la Santísima Virgen, y es que es una mujer, la más vulnerable de las criaturas, la que termina llevándoselo por delante y encerrándolo en donde debe permanecer. Y eso, que es una verdad de fe, tenemos que ponerla a nuestro servicio. ¿Y cómo es ponerla a nuestro servicio? Pues simplemente acudamos a Dios siempre que haya alguna dificultad, algo que está enrareciendo el ambiente, cuando lleguemos a una reunión y veamos que está difícil, que entiendan los argumentos, oremos. Y les digo por experiencia, y por eso es la nota personal, cuando yo tengo reuniones con mi equipo de trabajo, o con aliados, o con gente, digamos, que piensa como yo, igual iniciamos con oración la reunión. Y los frutos son abundantísimos, porque es como si se diluyeran la pesadez, el cansancio, la tristeza, la confusión, y las ideas fluyen más. Y es que no perdamos de vista que nosotros como criaturas somos hijos de Dios, y Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitemos, incluyendo las protecciones, las gracias y las bendiciones necesarias para derrotar el mal. Y en eso tenemos que confiar y tenemos que hacerlo permanentemente. Nosotros iniciamos estos podcasts con oración, por ejemplo. Nosotros cuando nos sentamos a preparar esto, lo hacemos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, y de verdad fluye. Hay capítulos en donde por alguna razón se nos olvida y no son tan fluidos. Hay reuniones en donde no hacemos eso y tampoco son tan provechosas. Trátenlo, inténtenlo. Esa es como mi recomendación. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos del lado del que gana, del lado vencedor. ¿Y por qué vamos a renunciar a eso? Es que ese es nuestro privilegio. Hemos sido rescatados de donde sea que hayamos sido rescatados, precisamente porque vamos a vencer, y vamos a vencer en la eternidad, pero podemos empezar a vencer desde ya. Entonces, sí, ese es como mi punto final, y es que yo en realidad, si bien he visto que existen, no les tengo miedo.
simplemente dejo en manos de Dios toda la protección, todo el cubrimiento y eso sí le pido una cosa a Dios, y es que por lo menos, o que nunca se me presente un alma purgante o un espíritu en sueños o en la realidad, porque eso sí me daría tanto miedo que me muero del susto ahí mismo, ¿sí? Y yo sé que Dios no va a permitir eso, porque de eso no me voy a morir, no me puedo morir del susto después de toda esta vida que me ha tocado, no puede ser una vida tan trivial. Pero sí, yo creo que ese es mi punto final, y confiemos, aquí no hay nada que temer, y por el contrario, hay muchas cosas que aprender, que ver, dar testimonio, y en esa luz, en ese camino de confianza, agradamos a Dios, sin duda. Muy bien, Rami. Bueno, muchas gracias a todos. Es simplemente saber que detrás de las batallas de las ideas hay una batalla espiritual, y seamos conscientes de que no todo son ideas, que no todo se va a resolver con conocimiento, con argumentación. Si así fuera, tendríamos el camino muy fácil. No, hay que meterle a esto mucha oración, porque esto va en serio. Rami, bendiciones. Muchas gracias por este episodio tan especial, tan difícil, pero que era necesario que lo tocáramos. Muchas gracias a ti, Gabriel, por tener la valentía para tocar estos temas, y bueno, Dios nos bendiga y Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.